Bueno, ya estamos en contacto con el doctor Andrés Mega, él es psiquiatra, vamos a hablar del diagnóstico de depresión y tratamiento. Hola doctor, ¿cómo le va? Un placer como siempre hablar con usted. Hola María, buenas noches Tomás, Mariano. Gracias por Gracias. contactar. No, por favor, gracias a vos, te voy a tutear, Sí, Andrés. claro, por supuesto. Porque la verdad que no tiene que ver esto con el respeto, ¿no? Sino que tiene que Todo ver, bien. el respeto pasa por otro lado. Doc, vamos a hablar de la depresión, algo de lo que se está hablando mucho tiempo. El otro día decíamos, hay mucha gente que por ahí se siente triste, angustiada o deprimida, a veces uno no puede detectar de qué se trata lo que le está pasando y le cuesta hablar sobre esto, con lo cual nosotros ya dimos el teléfono, que es el 1150268630, porque a lo mejor algunas personas quieren hacer alguna pregunta y no es necesario que digan su nombre. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de depresión y cómo se diagnostica? Bien, excelente pregunta y excelente comentario, María, como siempre. La depresión es un trastorno del humor, un trastorno del ánimo, que hay que diferenciarla muy claramente de reacciones psicológicas normales como es la tristeza. Sí. La tristeza es una reacción del humor, pero secundaria a un factor o a un suceso que la determina. Por ejemplo, una pérdida, un duelo, una separación, circunstancias que nos afectan y nos golpean en lo cotidiano, pueden generar normalmente tristeza, ¿sí? Y pasado un determinado tiempo, nuestros mecanismos psicológicos se reordenan y nuestro humor se restablece. Ahora, ¿qué pasa cuando este trastorno se estira en el tiempo? Y cuando hay una situación del humor que nos lleva permanentemente a una cantidad de síntomas que sí ya configuran lo que se llama una depresión. Y como mucha gente habla de depresión, pero en rigor nadie sabe exactamente, o muy poca gente sabe cómo se diagnostica una depresión, a mí se me ocurrió que en esta tarea extraordinaria que ustedes están haciendo de informar a la gente sobre las cosas que tienen, y es una cosa que yo también estimulo a mis propios pacientes, de que sepan su diagnóstico, si tienen alguno, y sepan qué problema les aqueja y cómo se sale del problema que tienen. Entonces se me ocurrió tomar lo que es un documento básico para los psiquiatras en todo el mundo, que es el Manual Estadístico de Enfermedades, así se llama, donde en el capítulo de psiquiatría hay unos criterios en los cuales cualquier persona común y corriente, puede mirarse y reflejarse y ver si tiene o no tiene una depresión. Y son 9 puntitos que uno puede agarrar papel y lápiz y preguntarse si lo tengo o no. La respuesta a cada punto sería, ¿yo tengo esto o no tengo A ver, esto? ¿los podemos hacer ahora? Entonces, repasando estos 9 puntos, Sí. el primero sería, ¿yo tengo un estado de ánimo triste A ver. la mayor parte del día? Vamos a hacer una cosa, Doc. Sí. Vamos a darle tiempo a la gente que está del otro lado, por ahí tiene ganas de hacerlo, por ahí siente alguna de estas cosas, para que agarre papel y lápiz. Mientras esto sucede, yo le voy a hacer una preguntita. ¿Cómo no? Usted hablaba de la tristeza que puede ser momentánea por algún hecho particular. Por supuesto. Y después hablaba de que si esa tristeza o esa sensación de angustia o, bueno, tristeza como usted lo definía, persiste en el tiempo, ya podría tratarse de una depresión. Ahora, ¿puede una persona con depresión sentirse muy alegre en distintas situaciones o siempre está con esa sensación de depresión? No, vos has hecho un excelente comentario, porque dentro del conjunto de las patologías psiquiátricas hay distintos trastornos afectivos. Y a veces existe, lo que vamos a repasar serían los criterios para lo que se llama depresión mayor, lo que los psiquiatras llamamos depresión mayor, pero también hoy hay otros trastornos afectivos, entre los cuales se encierra uno también muy conocido popularmente, que es el trastorno bipolar. Bipolar, exacto. En el trastorno bipolar, en algunas de sus presentaciones, confluyen estados de ánimos tristes, alternados a veces con periodos eufóricos, ¿sí? O con periodos de mucha alegría. Sí. Y también es una determinada patología que
requiere tratamiento según el caso y si se reúnen determinados criterios, por supuesto. Es decir, no cualquier persona, porque una persona puede tener, por ejemplo, momentos de rasgos depresivos y rasgos eufóricos y ser una distimia, que requeriría, por ejemplo, tratamiento psicológico, pero no una evaluación psiquiátrica. ¿Qué es una distimia, doctor? Bien, una distimia es una alteración del humor que puede ser hacia el polo placentero o displacentero, es decir, hacia el polo de la manía o de la alegría extrema o de la depresión, ¿sí? Pero que no configura todavía o no llega en sus extremos a lo que se llama el grado de alteración en la vida cotidiana que sí genera un cuadro depresivo o maníaco profundo. Vos fíjate que cuando hablamos de depresión, estamos hablando de la patología que en la cabeza de las enfermedades mundiales está codo a codo con la enfermedad cardiovascular. Wow. Así de importante es en el mundo. Los cuadros depresivos, como charlamos el otro día, cuando empecé ya hace un tiempo, ocupaban un espacio muy chiquito y era una enfermedad de gente predominantemente mayor. Hoy en día la depresión en el mundo es una enfermedad de todas las edades, de todas las clases sociales, de todos los sexos, no discrimina ni hay diferencia poblacional en el mundo y lo que es peor es causal de mucha enfermedad crónica, de mucha patología crónica y, digamos, entre los factores más importantes que preceden a tentativas suicidas. Sí, claro. Entonces, ahora, una persona, por ejemplo, puede haber estado deprimida, no sé, 15 años atrás, por decirle algo, y de pronto tener una vida más o menos normal y volver a caer en un estado depresivo años después. Bien, es muy buena pregunta también, María. Es correcto, es decir, en las evaluaciones de pacientes depresivos hay periodos asintomáticos o periodos intercríticos, especialmente, y se dan especialmente cuando el paciente deja el tratamiento pensando que ya no va a recurrir a esta cuestión. Esto se llama depresión recurrente. Aparece después de un tiempo asintomático y predominantemente cuando el paciente en este caso está sin tratamiento específico o dejó todo tipo de supervisión médica, ¿sí? Perfecto, o sea que, digamos... No es en todos los casos. Claro, no deja de existir esa depresión, sino que hay como una interrupción de la medicación, un convencimiento de la persona de que está todo bien, pero ante determinada circunstancia puede dispararse otra vez ese estado. Es correcto. Vos fíjate, comparemos esto, porque estamos hablando de una enfermedad crónica, comparemos esto con una diabetes. Me parece muy preocupante para los pacientes, ¿no? Hablar de una enfermedad crónica. ¿Quiere decir que esto es de por vida, Doc? En muchos casos sí, pero las buenas noticias son dos. Hoy en día en nuestro país y en el mundo existen muy eficaces tratamientos y afortunadamente en Argentina tenemos brillantes colegas en todo el país. Entonces, como yo sé que este programa lo se escucha en todo el país, quiero llevar tranquilidad a todos sus oyentes en el sentido de que los psiquiatras en Argentina en general están muy bien preparados, muy bien formados y con una gran capacitación para diagnosticar precozmente cuadros depresivos. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que puedan vencer, en muchos casos, la barrera de poder ir al psiquiatra, de poder atenderse con un profesional especializado, experto, no solamente en el diagnóstico y el reconocimiento de los síntomas, sino también en cómo aconsejar y cómo conducir al paciente en su vida para que no vuelva a tener problemas. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con depresión pueden hacer una vida, y hacen de hecho, una vida completamente normal. Ahora, ¿cómo se puede acompañar a una persona con depresión? Bueno, desde esto hay muchas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, lo importante es, como en cualquier otra enfermedad humana, es el reconocimiento del problema que uno tiene. Claro. ¿Sí? Básico. Ya seas diabética, ya tengas presión alta
o tengas cualquier patología que vos reconoces como tal, ¿sí? A partir de ahí, el principio en el paciente es reconocer si está teniendo o está experimentando problemas relacionados con el humor, ¿sí? En este caso. Sí. Y, por ejemplo, uno de los temas fundamentales es que va a perder paulatinamente, poquito a poco, interés en las cosas, está perdiendo o ganando peso rápidamente, ¿sí? Está teniendo problemas del sueño, o directamente no duerme, está perdiendo energía o siente una fatiga crónica que lo tortura, se siente inútil para las cosas cotidianas bruscamente, no puede concentrarse, hay pensamientos o empiezan a aparecer pensamientos de muerte, ¿sí? Una cantidad de hechos, de los cuales vamos a comentar ahora cuando hablemos de los puntos, que parecen cosas cotidianas y hasta justificadas en el día a día, pero que en rigor son todos indicadores que van marcando de que el termómetro va pasando de la rayita verde a la raya naranja y está entrando en el área roja. Claro, ¿sí? claro. Doctor, Román quiere hacerle una pregunta y después Pero, tenemos mensajes de los oyentes. Quiero reiterar el teléfono, me parece muy importante esto como una ayuda. Es el 11 5 026 8630, nuestro WhatsApp, si quieren hacerle una pregunta al doctor Mega. 11 5 026 8630. Román pregunta. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Román, ¿cómo estás? La ansiedad y la falta de energía, ¿pueden ser signos de depresión? Exactamente. Está dentro de los puntos estos que estábamos mencionando acerca de los criterios diagnósticos en depresión. Por supuesto, no es ese solo síntoma, sino que cuando uno, como médico evaluador, está viendo ese elemento, debería tener el panorama de preguntar todos los restantes para configurar, según marca el TSM, el diagnóstico de depresión en ese caso. ¿Los tratamientos son iguales para todas las edades o son diferentes? Los tratamientos varían y en este cuadro, es una excelente pregunta, Román. Los tratamientos varían según se trate de personas más jóvenes o de personas más adultas. ¿Por qué? Porque todo tratamiento, el gold estándar, lo que llamamos en medicina lo más aconsejado y lo que tiene más evidencia, es que un paciente con depresión pueda realizar psicoterapia, que la pueda realizar el psiquiatra o pueda realizarla un psicólogo, pero también acompañada de medicación específica según el caso, que pueda aliviar, según la persona, los síntomas depresivos más importantes. Para eso hay un arsenal terapéutico que debe ser discriminado y utilizado con la capacidad y la experiencia de cada psiquiatra durante el tiempo y en las dosis en que está indicado. Claro. En algunos casos, todo se trata de poder colocar, desde el punto de vista biológico, estamos hablando, de poder volver a proveer al espacio entre las neuronas de una molécula que ustedes conocerán muy habitualmente, que se llama serotonina. ¿Sí? La famosa serotonina. La recaptación de la serotonina. Exactamente. Sí. La famosa serotonina es necesaria para, voy a decirlo en términos muy sencillos, para que se transmita la electricidad normalmente dentro del cerebro. Cuando falta esta serotonina, que sería como el magneto, digamos, entre bobinas o entre alambres que hay en el cerebro, vamos a decirlo en términos muy comunes, entonces se detiene la circulación de energía y por eso se producen los cuadros depresivos. Claro. Y para esto existe una cantidad de recursos terapéuticos que el psiquiatra adaptará, según su experiencia, a la persona que tiene delante, porque estos no son tratamientos estandarizados para todo el mundo, sino que ahí está el arte y la ciencia del psiquiatra que está interviniendo para encontrar el tratamiento justo para esa persona determinada. Claro. Pensaba, ahora ya le leemos los mensajes de los pacientes y pensaba que es muy importante lo que está diciendo, porque probablemente para las personas que se deprimen sea muy difícil
ser comprendidas, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, mira esto, mira lo que tenés, mira aquello. Y me parece que no se trata de ir por ahí, no se trata de un acompañamiento y entender, por lo que usted dice, que también hay un problema que tiene que ver con la biología, ¿no? Y esto de que usted decía, de los neurotransmisores, de algo que en el cerebro no está funcionando bien. Lo que decís es correctísimo, María. A veces hay discusiones que no conducen a ninguna parte acerca de si el tratamiento es, por un lado, exclusivamente psicológico, de un paciente con depresión, o si el tratamiento es exclusivamente biológico. Claro. Y yo creo que los dos extremos no sirven. Claro. Creo que la verdad, y la evidencia científica así lo indica, es que al paciente se le dé la oportunidad de tener ambos tratamientos. Claro. Y que se pueda ver de los tratamientos qué es lo que más eficacia le producen en su caso particular. Perfecto. Hay pacientes que han pasado por tratamientos exclusivamente biológicos, exclusivamente con psicofármacos me refiero, y no han andado bien y requerían más atención psicoterapéutica, que lograra revelar los conflictos subyacentes que producían su depresión, y hay otros pacientes que lamentablemente han estado muchos años en exclusivos tratamientos psicoterapéuticos sin acceso a la medicación que necesitaban y perdiendo una cantidad de tiempo vital en sus vidas que podría haberse resuelto con la ayuda de medicación. Así que no hay que entrar en reduccionismos porque somos una unidad muy compleja, biológica y psicológica. No hay que olvidarse de eso. Y esto es básico, ¿no? Bueno, preguntitas, doctor, de los oyentes. Por favor. Bueno, llegan los mensajes. Nos dice Marta Carranza, que dice, ¿qué puede hacer la familia si tiene un paciente con problemas mentales? Yo creo que es una excelente pregunta. Yo creo que es importante el acompañamiento y la comprensión de la familia hacia esta persona y este familiar. Ha avanzado mucho la ciencia desde los tiempos de antes, en los cuales la familia generalmente expulsaba, internaba por tiempo indefinido a este familiar, o en muchos casos se encerraba en una habitación y le pasaba comida por debajo de la puerta. La habitación del fondo, Tal cual. Bueno, esto es historia del pasado. Estamos hablando en el siglo XXI, estamos hablando en tiempos modernos, donde los tratamientos en psiquiatría han experimentado cambios espectaculares y donde la gente hace vida productiva, forma familias, realiza una actividad productiva para sí mismos y la sociedad. Es decir, el viejo estigma de la enfermedad mental ha desaparecido y es importante que el público lo interprete así y acompañe. Eso sí, si la familia se encierra en el prejuicio, se encierra en la negativa de pedir ayuda para ese familiar, las cosas no van a mejorar. Por eso es importante saber esto. Hay excelentes psiquiatras en Argentina que pueden ayudar en todo el país a la gente que lo necesita. Claro. ¿Qué más, Mariana? Bueno, un saludo para Marta, de paso. Bueno, le mandamos. Hola, mi pregunta es la siguiente. Si una persona no quiere salir a la calle, ¿es una depresiva? Héctor. Bueno, con ese solo elemento no se puede llegar a un diagnóstico. Puede tratarse de una persona que tenga un trastorno de personalidad o un trastorno psiquiátrico mayor, valga psicosis, que esté con una actitud paranoide o con un pensamiento sin contacto con la realidad, lo cual estamos hablando de un problema bastante diferente que requiere otro tipo de atención, que también puede ser ambulatoriamente, pero hay que hacer el psiquiatra tiene que hacer en ese caso un tratamiento bastante diferente al de una depresión común. Ese solo elemento no lleva a un diagnóstico, es importante una evaluación en todos los casos por parte del profesional competente. ¿Sí? Claro, y además hay que evaluar también el momento que estamos viviendo, ¿no? Que también le ha traído problemas a mucha gente, porque el hecho de que haya un virus que te están taladrando todo el día la cabeza, diciendo que te podés contagiar, que te podés morir, que tenés, o sea, lógicamente también debe haber mucha gente que le ha agarrado miedo en esta época, ¿no? Absolutamente, el famoso síndrome de la cabaña, la gente que dice, muchos pacientes me han dicho, doctor, qué bien que me viene esto, no salgo más nunca más de mi casa. Claro. Digamos, es decir, ha generado una situación de temor y donde las defensas psicológicas
de cada persona se han debilitado y donde se sienten que físicamente estando dentro del ámbito de la casa no les va a pasar nada. Esto también es otra de las secuelas de la pandemia, secuelas que han sido ignoradas lamentablemente por algunos funcionarios en el interior del país, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema de otra discusión. Sí, más mensajitos. Más mensajitos, nos escribe Carlos y nos dice, doctor, por favor, ¿pueden ser 3 recomendaciones fundamentales que no puede faltar para un familiar que tiene que acompañar a un depresivo? Bien, primero, excelente pregunta. Primera, la comprensión, el cuidado y el afecto. Eso sería básico, esencial. Segundo, acompañar en este proceso a lograr la consulta con el especialista adecuado que trate el problema. Muchas veces hasta el mismo familiar accede a que sea un médico de atención primaria y lamentablemente, y con el debido respeto a los colegas de otras especialidades, no todos los médicos tienen la información, preparación y paciencia para atender a un paciente con estos problemas. Por eso siempre indico que debería ser un médico psiquiatra absolutamente en todos los casos. Y tercer punto, una vez instalado el tratamiento básico, acompañar en el proceso. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que ven que el paciente salió gracias al tratamiento del momento más agudo. Por ejemplo, en pacientes con ideas suicidas ya no piensan en eso, vuelven a trabajar, pueden establecer relaciones y demás, y se olvidan. Se olvidan de acompañarlos, se olvidan del problema, y ya se despreocupan, y este paciente con mucha frecuencia vuelve a recaer. Entonces, el acompañamiento para un enfermo con estas características, de la misma manera que sería con cualquier enfermedad crónica, yo creo que debería ser, estoy convencido que debería ser en forma constante. Sí. ¿Otra más? Bueno, esta es pregunta personal, doctor. ¿Hay una edad, existe una depresión que es irrecuperable? Yo me resisto a creer, si bien hay un porcentual mínimo de lo que se llaman depresiones refractarias a todo tratamiento, así le decimos técnicamente, es decir, depresiones que no funcionan habitualmente con los tratamientos más habituales, ahí ingresa, es una excelente pregunta, ahí ingresa, la habilidad del psiquiatra que esté a cargo del tratamiento en cuanto a pedir interconsultas, utilizar estudios complementarios, hacer reuniones con colegas, a los efectos de tratar ese paciente difícil, le decimos nosotros, que no está reaccionando a los tratamientos habituales que se utilizan en psiquiatría, ¿sí? En este punto hay que, y porque eso es un dolor de cabeza a veces para los psiquiatras, en una mínima proporción de los casos existen estas depresiones resistentes o refractarias. Pero estas depresiones resistentes o refractarias también tienen variantes que deben ser exploradas y que deben ser estudiadas. Por eso la psiquiatría es una ciencia en la que los psiquiatras estamos siempre estudiando, siempre actualizándonos y siempre proveyéndonos de nueva información para poner al acceso a nuestros pacientes, ¿sí? Bien, una más, doctor. Bueno, última pregunta. Nos pregunta Hugo Bernal, nos dice, ¿un depresivo se puede dar cuenta solo de su cuadro? Perfecta pregunta. Hablamos el otro día, ustedes recordarán, sobre el concepto de psicoeducación, ¿sí? Y el concepto de psicoeducación implica, justo hoy lo hablaba con una paciente en el consultorio, de que la misma paciente o el mismo paciente puede reconocer, una vez que está estable, que ya está mejor, que ya salió del cuadro depresivo más intenso, puede reconocer cuando empieza a sentirse mal, cuando empieza a tener alguna cosa que requeriría puntualmente que vea a su psiquiatra antes de tiempo. Y uno de esos síntomas, y esto hablamos en el primer programa, precisamente es la depresión, el insomnio. Los trastornos del sueño, a veces, que aparecen de la nada, pueden ser el indicador precoz de que el paciente está volviendo a sentirse mal. Y es por eso que
informado por su psiquiatra cuando el paciente está bien, el paciente va a reconocer precozmente ese síntoma y va a pedir una consulta anticipadamente. Claro. Hay más preguntas, Doc. Una más que llega. Pero por favor. Uy, es larga, dice. Doctor, buenas noches. En nuestra familia pasamos un tristísimo momento que fue ver deteriorarse un familiar directo. Ese familiar era mi hermano, se separó y entró en depresión. La depresión lo llevó al alcoholismo, negándole a su propia familia que tomaba. Tan cruda la situación que encontrábamos cajas de vino escondidas. El alcohol lo llevó al sobrepeso y hasta dejar de asearse. Intentamos, sus 2 hijos adolescentes y yo, ayudarlo, incluso lo amenazamos con internarlo y no sirvió. El 9 de septiembre va a ser 2 años que se nos fue. Un gran cargo de culpa quedó por no poder ayudarlo. ¿Es normal esto que me pasa? Pablo de Bahía Blanca. Pablo, es la historia de muchos casos tristes que no acceden al tratamiento adecuado. Tratamiento que es una historia común, la que yo escucho de Pablo. Tratamiento que a veces es muy difícil por la negativa del mismo paciente o de la misma paciente en recibir adecuada asistencia. En esos casos puntuales, el familiar no tiene que, digamos, aflojar en el sentido de pedirle al psiquiatra que interviene qué alternativas hay de asistencia de una persona que se niega a recibir tratamiento. A veces la familia no sabe, ¿no? Por eso, ¿perdón? Que a veces la familia no sabe cómo llevar adelante estas cuestiones, por eso creo que no hay que sentirse culpable, porque uno desde el amor hace lo que puede, pero a veces no conoce el camino, ¿no? Pero por eso debe pedirle al psiquiatra, que está interviniendo, debe pedirle información de qué casos se hacen cuando el paciente no acepta tratamiento. Me ha tocado intervenir en muchas situaciones donde a veces el familiar se maneja inclusive con un poquito de temor, diciendo, doctor, vengo a verlo, pero no le avise a mi hermano que vine, o que llamé, o estoy llamando por mi novio, pero no le avise que yo llamé ni le conseguí turno, ¿sí? Y realmente en psiquiatría, en salud mental, de una u otra manera, el paciente que está bajo tratamiento debe aceptar él la asistencia, porque si no la acepta, no va a existir lo que nosotros llamamos compliance, es decir, el cumplimiento de las visitas, del tipo de medicación que tiene que recibir, del tipo de atención que tiene que recibir, y esta negativa lo va a exponer a cosas comunes que acompañan a la depresión, como consumo de drogas, consumo de alcohol, juego patológico, situaciones de trastornos de pánico, somatizaciones de todo tipo y una cantidad de pestes, entre las cuales entra inclusive la misma enfermedad cardiovascular y el infarto. Porque el otro día hablábamos de cortisol y se encontró que cualquier cuadro depresivo eleva los niveles de cortisol en la sangre. Y el cortisol produce alteraciones en la agregación plaquetaria y esta agregación plaquetaria tapa las coronarias. Me deprimí. Cardíacas. Me deprimí, doctor. Con lo cual, un paciente depresivo, y eso es un trabajo común entre psiquiatras y cardiólogos, un paciente depresivo tiene alta probabilidad, siendo cardíacamente sano, de hacer un infarto. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, ¿puede tener problemas de presión? ¿Perdón? ¿Puede tener problemas de presión? De hipertensión arterial. Claro, hipertensión arterial. Por supuesto. Por supuesto, ¿por qué? Porque una depresión produce, y esto se lo dedico a mi amiga Andrea López Mato, que lo explica magistralmente, produce alteraciones de todo el equilibrio hormonal interno de una determinada persona. Y ese equilibrio hormonal interno es como si de repente, en 9 de julio y Corrientes, se produjera un embotellamiento por 18 horas. ¿Sí? Un caos total de gente, de tránsito, etcétera, etcétera, ¿sí? Que produce un estado de crispación en todo el mundo que está en 10 cuadras a la redonda. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Una depresión no es solamente una depresión y a veces tratado indulgentemente por conocidos o vecinos que dicen, dale, poné voluntad. No se trata de una cuestión de voluntad.
estamos hablando de una enfermedad. Como mirá todo lo que tenés. Nadie Claro. dice que la persona no valora lo que tiene, tenés esto, tenés lo otro, tenés aquello. Uno Exactamente. puede centrarse en eso y eso puede No, darle no felicidad, se le pero puede pedir a un depresivo voluntad, claro, porque claro. es como... Es lo primero que le falta. Como, exactamente, como Claro. humillarlo. Es Claro. como decirle a Dale, un dejate de jorobar, mirá cómo está el día, salí que es un exacto, día es divino. como decirle a un hipertenso, Claro. Dale, salí y disfruta de la vida. Claro, Claro. claro. No es tan sencillo. Doc, no podemos parar con las preguntas que hay. Si se puede ir a dormir a las 7 de la mañana, ¿usted? No hay problema. No hay Bueno, problema. llegan y llegan. Aclara Pablo acá que Pablo de Bahía Blanca, que contó esta historia, que dice justamente falleció a los 53 años de un infarto. Claro. Doctor, yo le quiero robar dos palabritas, porque esto que dijo usted de los familiares me remontó a mí, a mi propia vida. Mi papá es depresivo, mi mamá también, y recuerdo que en una encuesta, que en una visita con el psiquiatra de mi papá, yo era muy chico y la persona quería hablar conmigo y me dijo, ¿vos qué le decís a tu papá? Y yo le dije que si él estaba bien, todos teníamos que estar bien y que él era el motor y él era el que manejaba el barco, y manejaba el volante del barco, y si él iba bien, nosotros nos iba bien, y si él iba mal, nosotros nos iba mal. Y el doctor, me acuerdo que me retó y me dijo, no vuelvas a repetirle eso nunca más a tu papá, porque lo que un depresivo menos necesita es carga, es presión, y es sentir de que Pero si vos, a él le va ¿cuántos años mal, tenías? yo debería tener, no sé, 14 años. Claro, también no te podías Claro, hacer cargo yo no de... lo sabía, Claro. pero me quedó eso en la cabeza para toda la vida. Bueno, a veces, y esto uno lo digo como representante de los médicos, vamos a decirlo así, a veces hay formas de comunicar Claro, y formas de comunicar. claro. Se entiende desde lo básico que el paciente y sus parientes no conocen lo que conoce el psiquiatra. No, claro. Entonces, si el pariente no tiene la información adecuada, bueno, el psiquiatra no debería retar, sino que debería aconsejar, explicar, ilustrar y tratar de responder a todas las preguntas como estamos tratando Claro. de hacer aquí. Y además entre contener todos. a un niño de 14 años con un papá con depresión, ¿no? Para los que han tenido, y seguramente, bueno, le pasó ahí a Mariano, los dos papás depresivos, es una situación que se da todos los días y que es como el cielo nublado día y noche. Y donde las pequeñas manifestaciones de alegría son una excepción. Claro. Y esto es muy complejo, Sí, es y complejo. pesa en el ánimo de los hijos, Sí, que absolutamente. ya están con una carga genética, Mm. digamos, por la cuestión de depresión, porque no nos olvidemos que los cuadros depresivos tienen cierta carga genética de transmisión. Sí. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es la prevención primaria, es informar, transmitir a toda la familia que de esto se sale, que hay tratamientos alternativos y que hay muchos psiquiatras en Argentina con enorme capacitación y con enorme capacidad de trabajo. Por eso es importante llegar a la consulta. Lo que hay que evitar es el mito, la superstición, el prejuicio y una cantidad de cosas que lamentablemente no la tienen las otras especialidades médicas y sí la tiene la psiquiatría, Claro. que yo siempre digo que es la cenicienta de la medicina, Sí. digamos, pero bueno. Doc, así. vamos a los 9 puntos. Vamos a los 9 puntos. Vamos a ver, el doctor nos había hablado, repitamos porque a lo mejor hay personas que se enganchan recién. Estamos hablando con el doctor Mega, que es psiquiatra. Doctor, ¿usted atiende acá en Capital? Atiendo en Capital. Bueno, ya saben, porque le pueden escribir a su Instagram, @Andres.mega. Le pueden escribir por Instagram, por ahí tener alguna consulta con él si alguien necesita, pero él ahora nos va a marcar 9 puntos que podrían llegar a ser la clave de si uno está deprimido o no, ¿no, Doc? Exacto. La idea es siempre la prevención primaria. Sí. Es decir, en cuanto a que el público en general pueda tomar contacto, como cualquier otra enfermedad humana, tomar contacto de lo que los psiquiatras consideramos que puede ser el indicador de una depresión
y motivo por el cual la gente debería consultar. A ver. Entonces, yo voy a enumerar 9 puntos. Yo ya tengo la tablita acá, Doc. 9 puntos, y la respuesta que cada oyente tendría que plantearse frente a eso es si la respuesta es sí o es no. Bien. Así de fácil. Bien. ¿Sí? Entonces, el primer punto es, ¿usted tiene un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día y casi todos los días? ¿Sí o no? ¿Usted tiene una disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día? 3. ¿Usted ha perdido peso sin hacer régimen o aumentó de peso un más del 5% del peso en un mes? ¿O perdió o aumentó su apetito todos los días? Sí. Este es el tercero. 4. ¿Usted tiene insomnio o hipersomnia, que es dormir más de lo habitual, más horas de lo habitual, casi cada día? 5. ¿Usted tiene agitación, está nervioso, inquieto, moviéndose de un lado para el otro, o enlentecimiento? Esto quiere decir moverse como si fuera en cámara lenta casi cada día. 6. ¿Usted tiene fatiga o pérdida de energía casi cada día? 7. ¿Usted tiene sentimientos de inutilidad o sentimientos de culpa excesivos o inapropiados? Mucho más que un autorreproche, ¿sí? Sí. 8. ¿Usted tiene una disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse? ¿O está indeciso casi cada día? Y punto 9. ¿Usted tiene pensamientos recurrentes de muerte o tiene una ideación suicida sin un plan específico? ¿O ha realizado una tentativa de suicidio o tiene un plan específico? Bueno, entonces, ahí hay 9 puntos. Sí. Si de estos puntos resultan sí, resulta la respuesta es sí, en 5 o más, y uno ya tendría, por lo pronto, ya tendría que tener una consulta con un psiquiatra. Bien. ¿Sí? Muy ¿Por bien, qué? Doc. Sí, Porque la verdad. estas Sí. manifestaciones pueden indicar la presencia de un trastorno depresivo. Sí. Es muy interesante lo que dice, porque la verdad que se puede prevenir, se puede tratar y se puede tener una vida un poco más feliz, ¿no? Porque la verdad que es muy difícil. Bueno, acá hablábamos de la cuestión de Mariano, que la verdad que desde muy chico convive con sus papás depresivos, y yo digo, está bueno que lo pueda, no sé, es una opinión mía, Mariano, ¿no? Pero que lo pueda poner en palabras y que pueda aceptarlo como tal, convivir con esto y buscar ayuda. Así que, Doc, vamos a dar otra vez su Instagram, que es @andres.mega. Ahí le pueden consultar al doctor, inclusive, Doc, usted da su teléfono ahí si alguno quiere una consulta personal, ¿verdad? No hay problema. Bueno, ¿nosotros podemos ir en grupo con Román y Mariano? ¿Podemos hacer terapia de grupo, Doc? Tenemos un horario happy hour, digo. Ay, sí, Doc. Porque si vamos solos nos vamos a deprimir. Bueno, muchas gracias, Doc. Súper interesante. María, Román, Mariano. Bueno, súper interesante, y además en estos momentos yo creo que más que preocuparse hay que ocuparse. Tal cual. Porque uno puede tener una vida mejor, ¿no? Tal cual. Bien, Doc. Esto, antes de 1950, no había tratamientos. Los tratamientos eran: vaya a Córdoba a tomar aire a la sierra, o vaya a tomar sol a la playa que hay mucho ozono o mucho yodo, o ponerlos al sol a los pacientes con depresión. Estamos hablando que no había asistencia posible. Afortunadamente, hoy en día el panorama cambió dramáticamente. Hay excelentes profesionales y hay un arsenal terapéutico que puede devolver la vida a tantos pacientes y a tantas familias. Claro, gracias, Doc. Le agradecemos como siempre, le mandamos un abrazo. Y bueno, la semana que viene, ¿tiene usted algún plan de algún tema específico? ¿El jueves? Ah, ¿el jueves? El jueves. Sí, porque a mí se me había ocurrido algo, pero no sé si usted tiene ya. A ver. Porque hablando de las cuestiones personales que tenemos cada uno de nosotros, lo que es personal nos abarca a todos. Estamos haciendo una consulta. Porque, por ejemplo, el tema de la depresión es un tema generalizado, pero, por ejemplo, yo tengo a mi mamá con Alzheimer, ¿no? Bien. Desde hace un par de años, y
yo no conocía, al estar sola con mi mamá, en el sentido que es la única persona, yo sé que me empecé a darme cuenta que hay infinidad de personas con Alzheimer. Absolutamente. Y si uno detecta los síntomas a tiempo, esto es lo que entendí, y me parece que está bueno tener una charla con usted para contarle a la gente una vez que, porque a mí me costó todo un proceso de aceptación, de entender los síntomas, de darme cuenta que era una enfermedad progresiva, de cómo había que acompañar, ¿no? Porque a un enfermo con Alzheimer uno le explica las cosas y yo se fastidia, hasta que uno después tiene que tratar de entenderlo. Me gustaría que a lo mejor hablemos de este tema porque siempre me dicen que hay que cuidar a los que cuidan, ¿no? Correcto. Y si usted tiene ganas, Sí, a lo mejor hay personas que tienen si tiene otro plan, lo armamos igual. Perfecto, vamos con el tema Alzheimer del jueves. Bueno, muchas gracias. Ay, no me acuerdo. No, mentira. Trato de tomármelo con humor a veces, ¿no? Claro, claro. Bueno, le mando un abrazo. Un abrazo. Muy buenas noches a todos y excelente programa. Gracias. Duerma, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.